Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Moreno, soy de la generación 15. En esta ocasión les hablaré un poco sobre mi proyecto que trata de los derechos humanos y la diversidad cultural. Para mí la diversidad cultural forma parte de una civilización en nuestro México. Esta forma parte de nuestra historia, de nuestros rasgos y características. Es importante conservarlas porque siempre formarán parte de nosotros, del individuo. Sin ellas perderíamos nuestras raíces, costumbres e incluso nuestra historia, ya que para nosotros los jóvenes es aún más importante conservar la diversidad cultural de nuestro México, ya que somos nosotros quienes llevaremos todas estas lenguas, todos los trajes regionales, el folclore, la gastronomía, las tradiciones y todos estos rasgos que caracterizan a México, que tiene una amplia gama de cultura. Nosotros llevaremos hacia adelante, hacia el futuro, nuestra diversidad cultural, nuestra historia, nuestras raíces, la esencia de nuestra civilización plasmada en cada uno de nosotros en México. Para mí, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principales, los principios generales, y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Continuando un poco con más sobre el tema, el objetivo de mi estudio es revalorar sobre la diversidad cultural y los derechos humanos que, que hay en México. De igual forma, plantear la situación o el problema que conlleva en muchos de los casos la, la igualdad y no la discriminación al prójimo. Igual, mi objetivo pues es concientizar a la gente, a la población, en hacer valer sus derechos como personas
en el cual no sean violados y de otra forma aceptar su diversidad cultural de la demás gente, ya que pues cada persona es un mundo y pues en eso pues no debemos de hacerla menos o hacernos más nosotros mismos, ya que todos valemos lo mismo. Y pues les dejo un poquito más de material para que lo miren. Bueno, les comento que la justificación al tema que planteo el día de hoy es que se ha dado en muchos casos la violación de los derechos humanos a personas con alguna discapacidad, también a mujeres embarazadas. En muchos casos se entra en el tabú igual de personas que están tatuadas. En muchos de esos casos hay gente que lo ve mal y prueba de ello de que no, no en todos los casos se discriminan. De igual forma, pues pienso que una prueba de que se violan los derechos es a veces en algunas empresas que no les permiten laborar en ellas, como lo comento, ya sean por estar tatuadas, por estar embarazadas o por alguna persona que tenga alguna discapacidad.
A pesar de que la discriminación hacia personas indígenas ha disminuido en México, aún existen retos importantes para garantizar el respeto de sus derechos. Así lo afirmó Alejandra Jaspasiuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Hemos visto cómo se condena a las personas que pertenecen a la diversidad cultural, se condena a la falta de acceso a derechos y a situaciones de discriminación. Vemos obstáculos para el acceso a la justicia, a los derechos humanos, como el derecho a la salud, como la educación y como el trabajo. En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México aseguró que el país debe buscar garantizar la integración y el respeto de la diversidad cultural en diversos ámbitos de la vida social. Tenemos todo lo que tiene que ver con la defensa de pueblos indígenas, por ejemplo, y de este tipo de poblaciones, con afro, con migrantes, y sí es cotidiano aún, por ejemplo, el no respeto al debido proceso y a estas cuestiones que tienen que ver con, como tú lo dices, la diversidad cultural más allá de si me visto o no folclóricamente, sino también de cómo hago prevalecer y cómo además soy y me constituyo en un ciudadano y un ciudadano con plenos derechos. Para favorecer el diálogo intercultural y disminuir la discriminación, la marginación y la desigualdad, organismos defensores de derechos humanos impulsan la campaña denominada La diversidad cultural nos enriquece. A través de spots televisivos, buscarán erradicar los prejuicios que limitan el reconocimiento de la diversidad como la mayor riqueza cultural de México. Canal Judicial, Laura Murillo.
México es un país altamente rico en diversidad cultural. Sin embargo, parte de la población es intolerante con los grupos indígenas, los cuales son aquellas comunidades que comparten un conjunto de características de origen mestizo: costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía, lengua, creencias, entre otros. Generalmente se localizan en zonas alejadas de la urbanidad. Cuando algún miembro de un grupo étnico migra a la ciudad, el trato que se les brinda con frecuencia no es el adecuado. De hecho, es excluyente. Son vistos como ajenos, son humillados y hasta ridiculizados. La vestimenta de las etnias existentes en México son consideradas a nivel mundial como hermosas, coloridas, llamativas, ingeniosas y laboriosas, debido a que los mismos individuos son quienes las elaboran y bordan. Los principales grupos indígenas de México, aunque no los únicos, son Huicholes. Se encuentran asentados en Nayarit, Jalisco y partes de San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Nahuas. Se localizan en Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Michoacán y Puebla, así como porciones menores de Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. Otomís habitan en Guanajuato, al sureste de Tlaxcala. Sin embargo, la mayor parte de ellos se concentra en los estados de Hidalgo, México y Querétaro. Tarahumaras, estado de Chihuahua. Triquis en partes de Oaxaca. Tzotziles, Chiapas. Yaquis, Sonora. Zapotecos, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Aunque los grupos indígenas tienen sus propias costumbres, un símbolo de todo México es el himno nacional, que cantado en náhuatl también reviva el orgullo de ser mexicano. Espero este video te sirva para darte cuenta que todos ellos también son mexicanos, con los mismos derechos que tú, y merecen ser tratados con dignidad e incluidos en la sociedad. Si no lo recuerdas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas lo hará. Tlaxcamati. Gracias por su atención. Bueno, y por último, pues les quisiera compartir mi experiencia al investigar. Pues ha sido en parte buena, ya que pude entender pues varios aspectos de los derechos humanos, ya que en nuestro país desgraciadamente son violados de distintas maneras y en muchos de los casos pues quedan impunes, ya que las personas no denuncian. Y pues eso es todo. Espero que el video les guste. Me despido de ustedes. Hasta luego.